Estimados estudiantes, reciban el saludo de su profesor Willy Ramírez. Vamos a resolver unos problemitas de aritmética correspondiente al tema de mínimo y máximo, el manejo de las fracciones y las aplicaciones del tema. Vamos a empezar con el número uno. Me dicen que el mi máximo común divisor de 21K, 30K y 42K es 120. Entonces, para resolver el ejercicio, vamos a tener en cuenta que para calcular el máximo común divisor, ya sabemos eso, todos los números deben compartir lo mismo, es decir, si tienen mitad cada uno de ellos, sacamos mitad. Si tuvieran tercia todos, hay que sacar tercia, pero tiene que ser la idea que sean todos, ¿no es cierto? Analizando, el 42 tiene mitad, el 30 también tiene mitad, pero el 21 no. Por lo tanto, no podemos sacar mitad. Luego, 21 tiene tercia, 42 también tiene tercia y el 30 también tiene tercia. Por lo tanto, empezaríamos con el 3. Entonces, el máximo común divisor, empezaríamos sacando ¿qué cosa? Tercia. Muy bien. Entonces, colocamos el 3, sería tercia sería 7K, tercia sería 10K y tercia sería ¿cuánto? 14 veces K. Listo. Analizando nuevamente, aparte de mitad que tiene 14 y 10 mitad, el número 7 no tiene más que séptima, entonces no puedo yo sacar mitad. Profe, ¿podríamos sacar séptima? 7K tiene séptima, 14 también tiene séptima, pero no tiene 10. Por tanto, ya no hay números que pueda sacar de manera común. Por lo tanto, lo único que nos queda, ¿qué cosa es? Solamente sacar el K, ¿no es cierto? Sacamos K sería 7, sacamos K sería 10 y acá sería 14. No más, ya no podríamos sacar nada porque, repito, 14, si bien cierto, tiene mitad igual que el 10, pero el 7 no tiene. Eso me imposibilita sacar el máximo común. Bien, ¿qué vamos a hacer con estos números de acá? Lo que te sigue es simplemente sacar, ¿qué cosa? El máximo común divisor. En este caso tendríamos que obtener qué cosa, multiplicando 3K. Y como el dato me dice que es igual a 120, fácilmente puedo despejar el valor de K, miren, y ya tener el valor de K que me están pidiendo. Por lo tanto, la respuesta sería en este caso 40. Sería la D. ¿Ve? Esa sería la solución de la número 1. Muy bien. Vamos ahora a la solución de la número 2. Vamos con la 2. La 2 dice, es una aplicación de mínimo y máximo también. Dice, tres personas se encuentran en un restaurante el 5 de noviembre. Ojo, fecha de inicio 5 de noviembre. Dice, Paco visita el restaurante cada 4 días. Esa es la frecuencia en la cual va a visitar uno de ellos. Peco cada 6 y Pico cada 8 días. Es decir, hay días que cuando uno se encuentra en el restaurante, el otro todavía no ha venido o ya vino antes, ¿no? Entonces, pero va a haber una fecha que van a volver a coincidir los tres nuevamente. Para ello, el análisis nos dice, para calcular el tiempo nuevamente que van a estar, ¿no? Van a encontrarse nuevamente, vamos a tener que sacar ¿qué cosa? El mínimo común múltiplo. ¿De quién? En este caso, de los días que están acá, miren, son 4, 6 y 8. Los 4, 6 y 8. Sacamos el mínimo común, ya sabemos el procedimiento, mitad sería 2, mitad sería 3, mitad sería 4, ¿sí? 4. Ahora vamos con nuevamente mitad. Mitad sería 1. Bajamos el 3. Acá sería 2. Sacamos nuevamente mitad. Profe, pero este 3 no tiene mitad. No se olviden que en el mínimo no necesitan que los 3 tengan mitad. Basta que uno tenga mitad y seguimos. 1. Bajamos el 3. 1. Sacamos tercia, sería 1, 1, 1. Y cuando ya tenemos abajo 1, 1, 1, esa es la característica del mínimo común. Ahí termina. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Multiplicamos lo que nos ha salido, ¿cierto? ¿Cuánto sería el mínimo? Sería mínimo con un múltiplo. Vamos a colocar mínimo con un múltiplo. Va a ser igual, pues, a la multiplicación de todos estos números. Sería 2 por 2 por 2 por 3. Sería 2 por 2 4. Por 2 sería 8. Y por 3 sería ¿cuánto? 20, 24. Muy bien. Ahora, de esos 24 días que tiene que pasar para que los tres nuevamente se vuelvan a encontrar, nosotros necesitamos, ¿no? Partir de la fecha de 5 de noviembre.
Pero ustedes saben que este ejercicio requiere de dominar, de tener claro los días, la cantidad de días que tiene cada mes, ¿no es cierto? Entonces utilizamos esta técnica del puño. Uno, dos, tres, cuatro. Son los puñitos. Va acá, uno, dos, tres, cuatro. ¿Correcto? Entonces, si colocamos los puñitos, tendríamos acá enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a colocar así para diferenciar, junio, julio, ojo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A partir de ahí se repiten los meses, ya ustedes saben. Entonces, ¿qué cosa parte de acá? Estamos partiendo del 5 de noviembre. Entonces, hagamos una recta que nos va a guiar qué día exactamente caería nuevamente el encuentro. Entonces, ustedes saben que en noviembre, porque es la fecha que está mencionando, miren acá, noviembre, ¿cuántos días tiene? Veamos, todos los números que están arriba, todos los meses que están arriba, siempre van a tener 31 días. Y los que están abajo van a tener ¿cuánto? 30 días. ¿Excepto quién? Excepto el mes de febrero, que normalmente tiene 28, y si es un año excepcional, que es el bisiesto, tendrá 29. Entonces, según el dato, estamos 5 de noviembre, o sea, han pasado 5 días del mes de noviembre y aquí había el encuentro. Por lo tanto, a partir de acá para adelante, tienen que pasar ¿cuántos días según el dato? 24 días. Esa es la idea, ¿correcto? 24 días. Pero vamos a analizar el ejercicio. Si es 5 días del mes de noviembre, y nosotros sabemos que el mes de noviembre trae 30 días, entonces nos damos cuenta que desde el 5 tenemos que sumarle ¿cuánto? 24. Y si nosotros sumamos 5 más 24, ¿cuánto daría? 29, ¿sí? Es decir, no ha pasado el mes de diciembre. Entonces, estaríamos hablando, ¿no? Estaríamos hablando que pues estaría el nuevo encuentro. ¿Cuánto sería? El 29 de, estamos hablando del 29 de qué? Del mismo mes, ¿correcto? 29 de noviembre. Y eso sería la respuesta académica. Ahora, ¿para qué nos serviría la técnica? ¿Ya? ¿Para qué nos serviría esta técnica del puñito? ¿Qué pasaría si la fecha ya de encuentro ya no es 24, sino, por ejemplo, sea 40 días? Si son 40 días, nos va a interesar mucho cuántos días ya vamos de cada mes. Por ejemplo, el mes siguiente sería diciembre. Y si diciembre tiene 31 días, ya podríamos tener referencia de cuántos días estaría sumando restando para llegar a la fecha. En este caso, en el ejercicio específico, no hemos necesitado el otro mes. Pero si fuera el caso, este puñito nos va a ser muy útil. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio, número 3. Bien, en el número 3, ¿qué tenemos? Me dicen lo siguiente. Me dan los números A y B que están expresados, lo que se llama en matemática, en aritmética, se llama, están en descomposición canónica. La descomposición canónica, como ustedes saben, es la representación de un número en sus factores primos o en sus bases, donde estas bases que estoy mencionando tienen que ser números primos. Me refiero a este 3, a este 5 y a este 7. Profe, ¿qué pasaría si no tuviéramos esa descomposición? Tendríamos que hacer un procedimiento para que al final terminen siendo números primos. Vuelvo a indicar, lo que acá es importante, el ejercicio es que es sencillo, es que ya las bases son números y cosa, primos. Miren, ¿qué números son primos acá? El 3, estamos viendo el 3, estamos viendo acá el número 5, estamos viendo acá el número 7. Entonces ya son números primos. Igual acá 3, el 5 y el 2 son primos. Si no estuvieran expresados a lo que nosotros, vuelvo a indicar, le llamamos descomposición canónica, vamos a escribirlo, esto se llama la descomposición canónica, ¿sí? Que no es otra cosa que un número representarlo en la multiplicación de factores en la cual las bases deben ser números primos. Me dicen la cantidad de divisores del máximo, pero vamos a calcular primero el máximo y luego el mínimo, ¿ya? Según nuestra teoría,
Para calcular el máximo común divisor, vamos a escribirlo, este es el máximo común divisor. Nuestra teoría nos dice que tenemos que primero, para el máximo, ojo, para el máximo, primero tenemos que observar los factores que son comunes. Es decir, este que es la base 3 es común a este 3. Pero de los dos exponentes, me refiero a este 2 y a este 3, la teoría dice, si es un máximo, vamos a tener que elegir qué cosa, al mínimo exponente. ¿Y cuál es el mínimo exponente de 2 y 3? ¿Sería cuánto? El número 2, por supuesto. Seguimos lo común primero, lo común. Tenemos también, observamos que lo común es el 5 también, ¿se encuentran? Entonces, si el común es 5, volvemos a colocar el factor 5, pero con su menor exponente. Y el menor entre 1 y 2 sería ¿cuánto? 1. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede luego? Este A tiene un factor 7, pero el B no tiene. Profe, ¿podemos sacar como factor común? No, es que justamente el A tiene séptima, pero el B no tiene. Y ustedes saben que el máximo común, la idea es que los dos tengan lo mismo. Si los dos tienen tercia, tercia. Si los dos tienen mitad, mitad. Si los dos tienen quinta, quinta. En este caso, los dos únicos factores nada más que son iguales, o sea, comunes, perdón, sería el 3 y el 5. Por lo tanto, queda ahí como el máximo común divisor. Pero me piden la cantidad de divisores. Entonces recordamos que la cantidad de divisores, en este caso del máximo común divisor de A y B, se va a calcular como multiplicamos, preparamos dos factores. Para ya la cantidad de divisores, no se olviden que los exponentes de cada factor, en este caso primo, sería este 2, se aumenta cada uno de ellos uno, este uno también, y para luego multiplicar. Estamos hablando de 3 multiplicado por 2 y eso daría ¿cuánto? 6. Ahí está. Ahora, si nosotros queremos hallar ya el mínimo común múltiplo, aquí es un tema ya distinto. Para hallar el mínimo común múltiplo de A y B, como este se lee como mínimo, entonces tenemos que hallar los factores, ahora sí acá atentos, los factores comunes y no comunes. Es decir, 3 es común, muy bien. Pero como este es mínimo, voy a escoger el máximo exponente. En este caso viene a ser 3. El común, otra vez 5. Con su máximo exponente entre 1 y 2, el máximo es 2. ¿Qué hacemos, profe, con el 7? La teoría dice que en el mínimo común sí se acepta que los factores tampoco no necesariamente sean comunes. Por ejemplo, el 7 tiene A, pero no tiene el B. Se incluye en el mínimo común. Profe, y el número 2, 2 elevado a la 1. El 2 no tiene, el factor 2 no tiene A, pero igual se incluye porque dice factores comunes y no comunes. Listo. Como me piden, como en el otro caso, cantidad de divisores, en este caso del mínimo con un múltiplo de A y B, de la misma forma agarro cada exponente, que sería el 3, el 2, el 1 y el 1. Le agregamos a cada uno de ellos un 1, es la teoría, más 1 para calcular la cantidad de divisores. Y todos esos resultados, lo que hacemos, ¿qué cosa es? Multiplicar. Estamos hablando de 4 multiplicado por 3 por 2 y por 2. Multiplicando todo ello sería acá 12, por 4 sería 48 divisores, con el cual ya tendríamos ya la respuesta del mínimo y el máximo. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Número 4. El número 4, observen, es parecido a la número 3. Pero ¿qué sucede? Que acá los números no están preparados como para hallar directamente el mínimo común. Les decía que para hallar el mínimo o el máximo, tienen que ser las bases primas. Analizamos el A. El A está compuesto por 3, el factor 3 elevado a la 8, por 5 elevado a la 2. Y observamos que el número 3, ¿qué va a pasar con el número 3? ¿El 3 qué es? Es primo, ¿correcto, no? Y el 5 también. Entonces estaríamos diciendo que este número ya está en una descomposición, ¿qué cosa? Canónica, ¿correcto? En cambio, ¿qué pasa con el B? Muchachos, miren, con el B sucede que hay que trabajar. 4 no es primo, ni 125 elevado a la 3 es primo. Eso quiere decir que tengo que agarrar el número 4 y hacer la descomposición. Se hace de esta manera. En factores obviamente primos, ¿no? Mitad 2, mitad sería 1.
De una vez vamos con el 125. Igual sería quinta, 25, quinta sería 5 y quinta sería 1. No hay que olvidar que estos números de acá, al hacer la descomposición, tienen que pertenecer al conjunto de los números primo. Por lo tanto, el A lo dejamos ahí. Estamos trabajando con el B. Entonces el B nos quedaría de esta manera. 4 sería ¿qué cosa? Acá está. 2 al cuadrado. ¿Está bien? Por 125. Pero hay un detalle, mire. Si bien es cierto, 4 está 2 al cuadrado, pero le falta el paréntesis. Cuidado con esto, porque el 6 es su paréntesis, de su potencia, ¿de cuánto? Luego, 125 sería ¿cuánto? 5 elevado al, acá está, al cubo, porque son 3. Pero también este está elevado a ¿cuánto? Al cubo. ¿Ve? Entonces, y ahora vamos a efectuar esa potencia, sería la famosa potencia de potencia, ¿no? Los 6 por 2 sería 12, por 5 elevado a la ¿cuánto? A la 3 por 3 sería 9. Muy bien. Ahora sí, como ustedes se dan cuenta, tanto el A como el B ahora sí están expresados, ¿no? Están expresados, ¿no? En una descomposición canónica. Ya tiene la forma de una descomposición canónica. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque sus bases son números y cosa primo. Ahí está. 3 es primo, 5 es primo, 2 es primo, 5 es primo. Ya tenemos entonces los valores ya establecidos y ahora sí vamos a efectuar el mínimo común múltiplo. Nuevamente recordamos lo del problema anterior. Para el mínimo común múltiplo, ustedes saben que los factores deben ser comunes o no comunes. Por ejemplo, miren, este es el factor 2. Si ustedes se dan cuenta, el A no tiene el factor 2, pero igual lo incluyo. 2 a la 2. Seguimos. Este tiene el A, tiene el factor 3, pero no tiene el B. Igual lo incluimos. Entonces acá vamos a colocar, ¿de acuerdo? Vamos a colocar ¿cuánto? 3 a la 8. Ahí está, ¿eh? Y eso multiplicado por ¿cuánto? Por 5. Mire, el 5 sí es lo común. Si es lo común, como este es el mínimo, vamos a mencionarlo, hemos quedado que si este es el mínimo, voy a escoger el máximo exponente entre 12 y 9. ¿Cuál sería el máximo exponente entre 12 y 9? Obviamente sería 2. Chicos, y esto sería, obviamente, mi mínimo común, ¿no? Mi mínimo común múltiplo. Ahora, ¿cómo se podría expresar? Veamos en las alternativas. La más cercana, creo que a la solución, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver, 2 a la 11, 21 al cubo. ¿Cuál sería la más cercana? 2 a la 8. A ver, ¿cuál de ellas podría ser la más cercana? Vamos. ¿Quién sería entonces la respuesta acá? Muy bien, acá me parece que había un pequeño error, chicos. Vamos a corregir. No se preocupen. Aquí debe ser 2 a la 12. Esta es la respuesta, porque ninguno es tan cerca a lo que vamos a calcular. 2 a la 12. Así de. ¿Ya? Por lo tanto, mi respuesta sería la simplada. Profe, y esto se efectúa, se puede efectuar, pero en este caso no hay necesidad, porque es un número inmensamente grande también. Queda entonces como nuestra respuesta 2 a la 12 por 3 a la octava por 5 a la 2. No se olviden que en este ejercicio solo piden el mínimo. Si yo quisiera calcular la cantidad de divisores, como que repasando, ¿qué tendríamos que hacer? Sencillamente a cada exponente, ¿no es cierto? Tendríamos que, ¿qué cosa? ¿Sumarle cuánto? Uno. Si es que me pidieran la cantidad de divisores. Solamente vamos a indicar para hacer un pequeño recordatorio, ¿no? No vamos a efectuar, simplemente lo vamos a dejar. Eso sería la cantidad de divisores de este nodo. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Vean. Número 5. El ejercicio número 5 es parecido a una problemita que vamos a estar resolviendo, pero ahora esta vez me piden el máximo, mínimo común múltiplo, ya no es el máximo. Entonces, ¿cómo trabajamos? Muy bien, así hacemos. Como ya sabemos sacar mínimo y máximo, seguimos el mismo procedimiento, por más que tengamos en este caso el ejercicio, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a calcular el mínimo común múltiplo, pero si ustedes se dan cuenta, algo parecido tiene el ejercicio anterior, pero hay una diferencia acá muy interesante. ¿Cómo son las variables acá? Habíamos anteriormente calculado de A y A, ¿no? En este caso son de valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Observen acá.
Vamos a seguir nuestro procedimiento para calcular el valor de A y B, ¿ya? Entonces colocamos así, miren, ¿ya? 3A, ¿ya? 6B y comenzamos a sacar el mismo procedimiento del mínimo, ¿correcto? Sacamos mínimo común. ¿Cuál sería el mínimo común? Obviamente sería mitad, ¿no es cierto? Mitad. Pero, profe, este no tiene mitad, ¿correcto? Entonces, podríamos simplemente, vamos a sacar en tal caso, mire, para poder relacionar con el otro, porque esto no es un ejercicio común, vamos a sacar tercia para que lo... Profe, pero eso no sería máximo. Claro. Vamos a sacar tercia, vamos a ver qué nos da. Tercia sería A, es más, tercia sería A. ¿Y tercia sería cuánto? 2B. Y ahí nomás nos queda. Observen ahora ahí. Para yo tener, para determinar el mínimo con un múltiplo de 7A y 14A, bastaría simplemente efectuar de esta manera. Miren, vamos a quedar en esto, miren. Estamos sacando tercia. Tercia uno y tercia 2. Entonces nos quedaría el mínimo con un múltiplo. ¿Ya? De 3A raíz 6B, que era igual a 180, es como si estuviéramos sacando tercia o factorizando o simplificando 3 a todo. O sea, quedaría así, miren. El mínimo con un múltiplo, ya, sacamos tercia, nos queda A, ¿ve? Sacamos tercia, nos queda 2B. Sacamos tercia, ¿cuánto sería? 60. Ese es va. O sea, sacas a todo. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, yo quiero hallar el mínimo con un múltiplo de quién? De 7A y 14. Pregunta. Para yo generar el 7A, por acá vamos a ver el 7A y el 14. Es obvio que al igual que acá hemos simplificado tercia arriba, también puedo multiplicar por un número que justamente adrede genere el 7A y el 14A. Entonces multiplicamos, ¿cuánto daría? Sería el mínimo común múltiplo de 7A, ¿no? Y del 14B. Con esta expresión ya tenemos, fíjense, claro, el 60 también habría que multiplicar por toda, ¿sería cuánto? 420. Con eso ya tendríamos ya la respuesta, tanto del mínimo común múltiplo de 7A y 14B. Ahora, hay ejercicios donde ya no aparecen, como este caso, las dos variables, sino hay una sola variable. Y se maneja una sola variable, sigue los procedimientos, tanto el mínimo como el máximo, como hemos hecho en problemita por ahí. Entonces, nuestra respuesta en este problemita sería 420. Muy bien. Continuamos a ver. Este es un ejercicio típico de aplicación de mínimo y máximo. Se trata de un ladrillo que tiene dimensiones de ¿qué? De 8, 9 y 2. La idea, ¿cuál es? Que con estos ladrillos, dice el ejercicio, se tiene que formar un cubo compacto, pero el más pequeño posible. Sin duda que si me hablan de esa manera, debe haber algún otro ejercicio o algún otro cubo que tenga también la característica de que se forme con esos ladrillos. Entonces, lo que vamos a tener que sacar acá, en estos casos, siempre, siempre va a ser el mínimo común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ladrillos se van a ir reproduciendo tanto en el lado de largo, el ancho y la altura, es decir, va creciendo la cantidad. Entonces vamos a sacar el mínimo con un múltiplo, ¿no es cierto? Del 8, del 9 y del 12. Cabe indicar antes de seguir resolviendo que esta característica de esta figura es un cubo, es decir, la arista tiene que ser una longitud igual, no tanto largo, ancho y altura. Esta es la arista. Lo que vamos a calcular acá es la arista. Sacamos mi mínimo como un ojo, ¿ah? Mínimo sería 4, bajamos el 9, mínimo sería, la mitad sería 6, sacamos otra vez mitad, bajamos, otra vez mitad. Ya ustedes saben que el mínimo, basta que uno de ellos tenga mitad, el resto no, no hay problema. Seguimos, 1, 9 y 3. Por último, tercia, 1, 3, 1. Y con esto terminamos nuestro mínimo como un múltiplo. Entonces, nuevamente hacemos la multiplicación, mínimo como un múltiplo. Va a ser igual a 2 por 2 4 sería por 2 sería 8. 3 por 3 sería 9. ¿Y cuánto sale? 72. Pero 72, ¿qué cosa representa? 72 es el número más pequeño que tiene octava, novena y doceava. En otras palabras, ese 72 se convierte en el valor de la arista, miren, chicas. 72 se convierte en la medida de la arista.
Pero como a mí me piden, acá hay dos cosas. Dice, ¿cuánto medirá el lado del cubo o la llamada arista? La respuesta es 72. Pero si yo quisiera calcular la cantidad de ladrillos o piezas, ¿no es cierto?, que va a entrar en esa estructura, tendríamos que primero calcular la arista, que es 72, dividirlo entre quién? Entre 9. Eso me estaría dando ¿cuánto? 8. Multiplicamos, otra vez agarramos la arista para ver cuántos ladrillos entran en el largo, en el ancho. Ahora vamos a dividir entre 2. Dividiendo entre 12, esto sale 6. Y por último, el 72, si lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 8, me va a salir ¿cuánto? 9. Entonces, estas cantidades, estos valores que tenemos acá, de 8, 6 y 9, no son otra cosa que la cantidad de cubitos que habría por cada lado. Y entonces, para determinar la cantidad de cubitos que habría en total para realizar justamente, para formar este cubo compacto, el mínimo, porque va a haber varios también, mucho más, simplemente multiplicamos, ¿no? Sería el 8 por el 6 y por el 9. Y eso me da un valor de 432 piezas o ladrillos que tendría que disponer para formar el cubo que me menciona en el ejercicio. Muy bien.